Bueno, en este caso, la clase de hoy va a ser ajustar unos datos simulados a unos, digamos, ¿no? A unos datos simulados. El tema es que por ahí sería fácil agarrar y darle todo junto y después a saber qué hacer, ¿no? Entonces, no vamos a ir tanto a la funcioncita del ajuste, sino empezar a entender bien los pasos previos a meterlo a ajustar, ¿no? Porque además las funciones de estos algoritmos de optimización tienen la mala costumbre de irse para cualquier lado. Entonces hay que tratar de mantener el control de todo. Bueno, primero vamos a repasar un poquito la función de verosimilitud. ¿Se acuerdan lo que era la verosimilitud? ¿Algún curso de estadística o algo? Bueno, la verosimilitud es... A ver, correcto, un poquito. Imaginen acá, ¿se ven? Bien, la distribución normal. Tenemos lo que sería la función de distribución de probabilidades. La famosa campanita de Gauss. Entonces, la probabilidad en esto es como sería el área bajo la curva entre dos puntos distintos, ¿no? Es decir, como es un área, no hay una probabilidad definida para un valor puntual determinado, sino son siempre rango de valor. Entonces, la probabilidad de que un evento tenga una media que está entre... sería este sector. Y la probabilidad siempre es, de últimas, es una proporción, es decir, imaginen que esto ocurriera o mostráramos un número infinito de veces sobre un determinado proceso o variable que tiene una distribución normal, entonces encontraríamos esto, ¿no? Es una proporción sobre un número infinito de muestras. La verosimilitud es otra cosa completamente distinta. En realidad es mucho más intuitivo. La verosimilitud es el valor puntual. Eso es la verosimilitud. Y eso está, bueno, en todas las distribuciones es siempre el valor puntual de lo que sería la función de distribución de probabilidades. ¿Lo podés repetir, por favor, Octa? La verosimilitud es directamente el valor puntual, digamos, el valor de la curva esta de la función de distribución de probabilidades, ¿no? Que es la derivada de la curva de la probabilidad acumulada, ¿no? En ese punto, en un punto determinado, ¿no? Entonces la verosimilitud de x1 es esta y la de x2 es esta. Entonces, si vamos a ajustar una curva determinada a unos datos, por ejemplo, vemos que el valor x1 es más verosímil que el x2. Y buscamos la máxima verosimilitud. La máxima verosimilitud, ¿qué es? Es el valor aquí. ¿Entienden? En la media.
Entonces vamos a caminar por sucesivos valores, ¿no? Hasta llegar ahí. Si tuviéramos una sola variable, un sistema lineal, esto está como resuelto, entonces es fácil. Hay una formulita y ya sacás el valor por cuadrados mínimos, ¿no? Es decir, en la distribución normal, el valor de cuadrados mínimos es el mismo que el de la máxima verosimilitud. ¿Repetís de nuevo eso? Que claro, que cuando vos tenés una distribución normal, es lo mismo hacer cuadrados mínimos que calcular máxima verosimilitud. Claro, el L, el likelihood. ¿Sí? Ah. Eso. Pero ahora, bueno, tenemos un tema. Que si tenemos varias mediciones, habría que multiplicarlas para obtener el likelihood de todos ellos. Y multiplicar valores que van entre 0 y 1, que producen que sean cada vez más chiquitos, y hay un punto que se hace tan chiquitito que tenés muchos errores de redondeo, y entonces no tenés una buena aproximación. Por eso, en lugar de usar el likelihood, usás el log likelihood. ¿Mm? Y generalmente le dicen likelihood directamente al log likelihood, ¿no? ¿Se acuerdan que esto, la distribución normal, groseramente, es ¿no? E a la menos x al cuadrado, con un par de términos que corrigen eso para que sea una distribución de probabilidades, es decir, básicamente que tenga un integral igual a 1, ¿no? Pero más allá de esas correcciones, es simplemente e a la menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si le sacamos el logaritmo a esto, nos quedamos con menos x al cuadrado, ¿no? Es una parábola invertida, ¿se acuerdan? En la clase pasada sería algo así. Y el máximo no puede ser mayor a 0. Entonces, deberíamos ir ahí. En otras distribuciones, la lógica es la misma, lo que pasa es que cambia, bueno, la verosimilitud en torno al tipo de variable que medimos. Después, en la clase posteriores, si tenemos tiempo, podemos trabajar con otras distribuciones para que vean que por mucho que las otras distribuciones no sean normales, las medias de los parámetros sí se van a aproximar a la normal. De la media de la distribución de los parámetros, no de la distribución de los datos. Eso es una cosa muy importante a tomar en cuenta. Una cosa es la distribución estadística de los datos en torno a su media, o al proceso medio, y otra es la distribución estadística de los parámetros. La distribución estadística de los datos puede ser normal, y la distribución estadística de los parámetros puede no serlo, y a la inversa. ¿Entienden? Bueno. Pero ¿y los parámetros no están dados por tus propios datos? Sí, hay varias cosas que determinan la distribución estadística de los datos y a su vez la de los parámetros, ¿no? Si los parámetros no están normalmente distribuidos, directamente hay que ir a métodos de Monte Carlo, pero yo no... Esto excedería el... Otra cosa, sí.
Yo lo que más uso son métodos de Monte Carlo, son mucho más robustos, pero bueno, tienen un problema que es que son bastante más trabajosos de explicar. Ok. Después en algún momento, si a alguien le interesa, puedo dar un curso de métodos de Monte Carlo. Pero bueno, vamos a tratar de ir por este lado que requiere menos trabajo. Igual es trabajoso. Pero bueno, entonces, lo que vamos a jugar es, dado que tenemos una serie de datos, y tenemos una función de verosimilitud, vamos a ver cómo son las curvas de los datos, digamos, la curva de distribución estadística de los parámetros, ¿no? En función de los datos que tenemos, ¿no? Para ver si esto se cumple. Como vamos a usar datos simulados, yo sé a priori qué es cada cosa, porque lo generé. ¿Mm? Esa es la ventaja de trabajar con datos simulados. Primero jugamos un poco con datos simulados y después recién tiramos sobre los datos reales. Ustedes tiran de una sobre datos reales sin tener mucha info, pueden llegar a estar un largo tiempo hasta encontrarle la vuelta, porque no van a saber ni siquiera qué pasa con el modelo, menos van a saber con los datos que vienen de un proceso desconocido, ¿no? Entonces siempre conviene jugar un poquito antes de meter los datos, un poco con el modelo. Así que voy a hacer ahora voy a compartir la pantalla. Estoy mirando unas cosas que por ahora no la vamos a necesitar. Y vamos a compartir. ¿También no? Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a ir paso a paso. ¿Puedes ponerle un zoom, Octavio, por favor? Sí. Ahora voy a Re chico. lo tenía chiquito para poder ver toda la salida. Bueno, primera línea es una línea meramente de display, ¿no? Para poder ver las cosas, y este Pylab inline que hace que los gráficos queden encontrados ahí adentro de la página web. Después hay un modulito de Python que tiene la parte de estadística, así que importamos eso. Y ahí viene lo que sería la función de verosimilitud. ¿Cómo son las partes de esto? Bueno, la función de verosimilitud tiene, como cualquier función de ajuste normal, tiene 3 parámetros, ¿no? Tiene lo que serían las observaciones, la media estimada para esa combinación de valores de parámetros, ¿no? Es decir, eso puede ser un vector, no solamente un valor puntual. El desvío estándar, que también puede ser un vector. En este caso va a ser un valor puntual, pero también puede ser un vector. ¿Por qué es importante que pueda ser un vector? Porque ustedes pueden tener un sistema que tiene heterocedacia. Pero bueno, heterocedacia significa que el error no es constante. Puede ser proporcional a la media, por ejemplo, ¿no? Y eso es bastante común. Entonces, tienen un desvío donde usted le puede por ahí poner una fórmula para el desvío. Y acá dice cp.stat.norm.pdf. ¿Qué es? PDF es la función de distribución de probabilidades, esa es la campanita. Y esto nos da que para una serie de observaciones, una media y un desvío estándar, nos dicen cada punto
Nos dice en cada punto el valor de esta función de distribución de probabilidad, ese PDF. Y el log nos hace que toda esta parte de aquí, para cada valor tenemos la secuencia de verosimilitudes, le hacemos una transformación al logaritmo y después la sumamos. Que sería lo mismo que multiplicarlas. Entonces ahí obtenemos el log likelihood, ¿no? El logaritmo de la verosimilitud, que es lo que se va a trabajar. Después, la línea que sigue, tenemos la curva de crecimiento de Gompers, ¿no? Vamos a trabajar con la de Gompers. Ya la vimos en la clase pasada, ¿se la acuerdan? Es una sigmoide de crecimiento poblacional también o de individuos, una curva de crecimiento. El integrador de un ejecuta orden 4. Y aquí vamos a la primera novedad, la función de ajuste. Entonces, para meter los algoritmos de optimización tienen este truquito que tiene que venir de estar armada de esta manera, ¿no? Pero en otros, si ustedes no van a trabajar con Python, van a trabajar con R, con MATLAB o con lo que fuese, tienen otras maneras, ¿no? Esto no es una cosa universal. En todo caso, lo que hay son lo que serían los parámetros del modelo y los argumentos que serían como la info extra. La info extra sería, por ejemplo, los datos. Y alguna que otra cosa más que sería necesaria, pero que no son parámetros a ajustar. Todo lo que va al sistema, pero que no es a ajustar. Que no lo tiene que tocar el algoritmo de optimización. Entonces, de los parámetros acá está. Obtengo de los parámetros 4 variables. Son los que vamos a tratar de ajustar. Parámetros del modelo, ¿no? Sería el n inicial, el r, el k, es la capacidad de carga, y el desvío estándar. En este caso, para este ejercicio, el desvío estándar va a ser un valor constante. Puede ser que al desvío estándar haya que meterle una ecuación, una recta, por ejemplo. Imagínense, en caso de que crezca proporcionalmente a la media, sería ruido multiplicativo. Hay muchas otras formas, pero bueno, es una posibilidad. Bueno, y después viene y suele usarse en programación para marcar IJK como para marcar índices de vectores, ¿no? El primer índice es el I, el segundo es el J y el tercero es K si tienen una matriz tridimensional. Esa es una convención, pueden poner la variable que quieran, pero bueno, se suele usar esta convención, I, J y K. Entonces, si ustedes tienen un bucle, es decir, cualquier operación repetida, el primer bucle se le suele poner el índice I, al segundo bucle que está metido dentro del primero se le suele meter el índice J, y al tercero el K, y si van a un cuarto o quinto ya tienen que poner otras cosas. Pues I, JJ, IJ, KI, KJ, KK, entonces. ¿Van siguiendo? Y ahora bien, recuerdan que el tema era que, a diferencia de cuando hay una estimación directa, en estas cosas que vienen por integración numérica, lo que necesitan es un índice, porque ustedes tienen un vector, o la simulación va pasando y en algún momento va pasando por un montón de tiempos y en algún momento pasa por el punto donde ustedes tienen el dato.
entonces conviene tener o un índice o una manera de capturar eso. La ventaja de tener un índice o una manera de capturarlo es que ustedes no necesitan tener los datos espaciados. Si ustedes no tienen los datos espaciados, se lo meten en un sistema que requiere datos espaciados, van a tener jitter, es decir, error de fase, que va a embarrar todo. Entonces, para evitar eso, conviene trabajar con la marca temporal más exacta de esto. Entonces acá dice, es un bucle while. Hay dos tipos de bucles groseros en programación. Uno se llama for, que tiene una serie de iteraciones definidas en un principio, y otro se llama while, que no las tiene. While es mientras, ¿no? Entonces, el while dice que mientras los tiempos de la simulación, ¿no?, sean menores a la última observación, entonces repita el proceso de integración. De manera que integra partiendo desde un poquito antes de la primera observación, siempre conviene partir un poquito antes de la primera observación y no exactamente en la primera. Siempre de un poquito antes de la primera observación hasta la última. Y después de la última, salvo que estén haciendo un pronóstico, no les interesa. Ahora bien, si están haciendo un pronóstico, sí, pero eso es otra cosa, no lo vamos a ver por ahora. ¿Entienden? Partimos de un tiempo cero, en este caso el tiempo inicial es cero, puede ser que no lo sea, y vamos hasta la punta. Ya vamos a ver casos donde el tiempo inicial no va a ser cero. Entonces, mientras eso ocurre, se hace esto, ¿sí? El n, simulado de NR, vendría a ser la variable que tiene los valores simulados. El n de 0, el NR, es igual a lo que ocurre en este proceso, ¿no?, en la integración. Y en la otra era un vector, bueno, acá vamos a simplemente actualizar un solo valor para consumir menos memoria, en caso de tener un sistema grande. Y a cada paso el tiempo se le suma el delta t. Entonces, si el tiempo alcanza a un dato determinado, a los valores esperados, se captura ese valor de n simulado para ese tiempo y se da un pasito más, se le suma 1 al i para entonces que avance al siguiente tiempo. ¿Van siguiendo? ¿Cuál es la idea de esto? Entonces, si el tiempo pasa la observación, alcanza el tiempo de la observación, carga el esperado en simultáneo a esa observación y pone un i un paso más adelante. Y así que debería ser esta observación, debería llenar completamente el vector con los valores esperados. El vector con los valores esperados tiene que estar lleno. No puede estar vacío. ¿Siguen? Entonces, lo que vamos a hacer, acá yo le puse un print en el esperado. La idea es que ustedes verifiquen una corrida de que esto ocurra efectivamente. Que el vector con los valores esperados esté lleno. Y después retorna la deviance, que es menos 2 el logaritmo de la verosimilitud. Entonces, acá van a poner, ya, supongo que cargaron acá los observados, y vamos a correr los dos. Primero el de arriba para que funcione esa modificación de ese print, y después vamos a correr el que sigue para ver de que efectivamente esté lleno. ¿Ven? Ven
que acá este print es el vector de valores esperados. Luego, y acá. Estos son los valores esperados. Entonces, tienen que ver de que todo esto esté completo. Con números que tienen sentido. ¿Siguen? ¿Todos pudieron hacerlo? Las caras. ¿Eugenio, pudiste hacerlo? Ah, no, no le estaba corriendo, iba siguiéndote la explicación en el código, pero no lo estaba ejecutando. Traten de ejecutarlo así lo tienen todos. Bueno, supongo que traten de hacerlo. Bueno, si no lo hacen ahora, ya pueden hacerlo en otro momento, ¿no? Pero traten de... Bien. Entonces ahora vamos al siguiente paso. Ya tenemos el ajuste. Ahora, te hago una pregunta. Sí, Ajuste G, ¿dónde lo definiste? arriba, ¿Arriba dónde? acá. A ver, ¿ves? Se llama la variable. Es ajuste. ¿Qué? Porque Ah. por compás. Ah, está bien. Ahora le comenté de nuevo. Y Ay, yo lo corrí, pero no me imprime nada, digamos. porque tenés que descomentar, es decir, sacar este numeral previo al print para que Sí, se lo saqué. tenés que volver a correrlo. Sí, lo corrí todo ya con el numeral sacado. Bueno, entonces agarrá y hace kernel, restart and run all. Con eso te vas a asegurar, va a ser un quilombo abajo, pero bueno, te vas a asegurar de que esa parte va a estar vuelta a cargar. O si no, restart and clear output y volvés a ejecutar desde el principio. Cuando Ahora vos sí. tenés alguna cosa de esas, siempre lo que conviene es vaciar la memoria. Bien. Sí, ahí corrió. Me lo repitió 20.000 veces, pero, pero no está todo lleno el vector. ¿No? Aparecen esos 20. Ah, no, pero tiene que estar lleno con cosas que no sean ceros. Ah, listo, está bien. Hay números y después empieza 20, 20, 20. Está bien. Sí. Bien, sí. Porque 20 porque alcanzó el K. Lo que tiene que tener es eso. Bueno, ahora póngale el numeral de nuevo para que no llene de basura la pantalla. Eso es una verificación que hay que hacer siempre. Clave, porque si no, les aviso porque a mí me pasa un montón de veces que no se llena y el resto de los valores que pueden ser basura de otras simulaciones anteriores y demás, te empieza a meterse y te da la sensación de que ajustaste y no ajustaste nada. Entonces hay que eliminar eso. Eliminar esa posibilidad, ¿no? Pero por eso para que ustedes tengan ahí la posibilidad de verificar. Bueno, lo siguiente es, entonces vemos el ajuste. Y acá se pueden jugar con los parámetros. El primer parámetro, recuerdan, sería el n inicial, el r vendría a ser, bueno, el segundo es la tasa de crecimiento, después viene la capacidad de carga y después el desvío estándar. El desvío estándar es un parámetro a estimar y tiene su propio desvío estándar. Bueno, usted no lo cree. Eso después lo vamos a ver, por ejemplo. Acá podemos bajar el desvío estándar
¿no? Y vemos si mejora o empeora. Esto fue... Entonces, que jueguen con esto, van cambiando los valores y van viendo cómo va el ajuste. Esta es una manera de ir bueno, verificando un poco de que todo funcione y además de que de por dónde hay que ir para darle al algoritmo los valores iniciales. Entonces, lo siguiente es, vamos a ver lo que sería la curva de ajuste en función de los parámetros, en las condiciones iniciales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a jugar con el N0. O agarrar con una serie de valores que tienen que ser mayores a 0, recuerdan, porque si el N inicial es 0, la población no crece porque está en 0. Vamos a poner... Empezamos, por ejemplo, con de 0,01 hasta 2, a pasos de 0,01. Entonces, ven que obtenemos un vector con un montón de valores. Y ahora lo que vamos a hacer es un bucle for vamos a iterar sobre la primera dimensión del bucle, digamos del vector con los n0, entonces vamos a crear un vector donde estén el ajuste para cada valor de n0, dado los otros valores. Entonces, es igual a vamos a copiar este. Y aquí, donde estaría C2, ponemos el 0 de... En esos valores de N0, hacemos una corrida con cada valor de N0. Y ahora hacemos un dot entre la variable, el vector en N0 como variable independiente. Entonces, cuando están empezando, a veces es importante hacer este tipo de grafiquitos para ir viendo cómo se comportan las variables. No es decir, no es que... Son todas verificaciones previas, ¿no? O en realidad ni siquiera previas, hay que hacerlas a veces mientras estás haciendo los análisis, para interpretar. Siempre conviene hacerlo. Entonces, bueno, las simulaciones van a tardar un rato porque es un algoritmo, es una rutina que tarda un ratito. Pueden hacer por ahí menos, pero pues vamos a ver cómo sale. ¿Van siguiendo la lógica de esto?
Sí, sí. Ahí va la función del ajuste, la de esa combinación. Ahora, por ejemplo, entonces, bueno, acá queda un poquito mejor. Y se puede, por ejemplo, copiar esta rutinita y hacer el siguiente, podría ser el R y el R en otra serie de valores. Lo paso de 005, R, acá en el 0 lo dejamos 2 y en lugar de S va en R. Entonces, es lo mismo, pero en lugar de iterar sobre el N0, solamente también se itera sobre el R. ¿No tenés que ponerle ahí en el range el R shape? Arriba. ¿No tiene? Sí. Estaba haciéndolo para que tuviera la misma forma que el N0, pero podía sacar. Sí. Así. Y así van para cada una de las variables. Dentro de la serie de valores que pueden tomar. Estamos haciendo 0, en este caso sería K. Entonces, están en las condiciones iniciales y acá ponemos K. I, K, y acá, bueno, sería el SD, el estándar. Y en el bio estándar, bueno, no puede ser 0, ¿no? No, pero eso no puede ser. Bueno, ¿Puede ser que tarde mucho? sí, sí va a tardar un rato. Porque imagínate que si la corrida te lleva un segundo, son 100 corridas, te va a llevar unos 3 minutos, ¿no? Sí va a tardar un rato. Esto conviene hacerlo antes y después del ajuste, ¿no? Y a veces en el medio, cuando ven que las cosas se van donde no deben.
Siguiendo aquí, ven, acá obtenemos la forma. Por ejemplo, el R tiene esta formita de acá. ¿Por qué? Recuerden, acá no tenemos, esta no es la verosimilitud, sino la de Bians, que es como la verosimilitud a la vuelta, ¿no? Multiplicada por 2 e invertida. ¿Por qué trabajamos con el signo cambiado? Básicamente por el tema de que la mayoría de los algoritmos son de minimización. Salvo que ustedes escriban la rutina, después los algoritmos son de minimización. Entonces van a buscar minimizar. Si tenemos una función que hay que maximizarla, pero es un algoritmo que minimiza, lo más fácil es le metes un menos y chao. Si esto fuese cuadrados mínimos, no necesitarías meterle un menos. ¿No? Ahora podemos volver a correr. Esto también nos da un poco la pauta de por dónde hay que tirar los valores iniciales. Hay que tener mucho cuidado porque si son simulaciones que tardan mucho tiempo, no le podéis meter, porque si tenés una simulación que tarda 1 minuto, no le pongas 100, porque vas a estar casi un día esperando el resultado. Ahí aparece nuevo, es decir, que el óptimo de las condiciones iniciales está cerca ahí del 0. El R, ¿ven? Que también tiene un valor que está un poco. Esto, la cosa de si no le ponen explícitamente punto 0, lo toman como una serie de enteros. Vamos a hacerlo con la posibilidad así. ¿Entendieron ese error? Eso que lo tomó como si fueran valores enteros y no con decimal. ¿Está funcionando a ustedes? ¿Unos? Sí, yo estoy esperando que aparezcan más grafiquitos. Bueno, por ejemplo, acá ven que después de un cierto valor se va a la mierda. Entonces, conviene un cane, ¿no? Acá en este sector. Acá hay que volver a correr y fijarse de que no hay que pasar, por ejemplo, de 25. Y acá que el desvío estándar muy bajo también se va a error. Entonces, tomamos otro punto de partida. Entonces, en lugar de 30, vamos ahí a 25. Y acá y volvemos a hacer. Y vamos ahí anotando cuáles son esos límites, por qué está ahí, ¿no?
Octavio, ¿cómo decís que es para como que te borre medio todo y volver a hacerlo de cero? Porque es como que lo corro y me tira igual los valores esperados, que yo ya le había puesto de vuelta el numeral, y abajo de todo recién, cuando termina, me hace el grafiquito. Puedes poner restart and clear Sí, o run all. Run all es corre todo de principio al final, y si no clear, que y lo corro solo lo vuelve que a quiero. cero, como volver a abrir. Está bien. Y volvés a correr desde el principio hasta ahí. Ven que, por ejemplo, acá el Kaya tomó la formita, la parabolita esta, ¿no? A todo esto me he olvidado de una cosa muy importante de todo, muy importante, que es graficar los datos en minutos. Empezar. Y plot y scatter, es decir, scatter los puntitos, los 9 puntos. Voy a usar una grilla para que quede un poquito mejor. ¿Ven? Esta es la 9 puntos inicial. Pero bueno, entonces partimos de estas 9 puntos. Una cosa importante es que hay que saber qué parámetro estamos buscando. La capacidad de carga, es decir, hay que ver por aquí, ¿no? Y el N inicial. Ven que estamos con un N inicial igual a 2, pero esto empieza en un valor menor. Y acá el desvío estándar, bueno, vuelta. Entonces, una vez que estamos haciendo eso, vemos en el entorno del punto donde están la curva esta, vemos qué es esto, ¿no? Esta curva. La pendiente de esta curva es lo que llamaríamos el gradiente de la función de verosimilitud para cada uno de los parámetros. Esto. Octavio, ¿repetías lo último que dijiste? ¿Qué La- representa? para cada una de esas curvas, lo que nos interesa para el algoritmo de optimización es la derivada. Entonces, por ejemplo, ahora vamos acá. La condición inicial del N0 que pusimos es 2. El 2, acá es el último valor, ¿no? Tenemos este acá, es una función que crece. Entonces su derivada es
positiva. Como su derivada es positiva, significa que está, digamos, por encima del mínimo, ¿no? ¿Ven? Esto es positivo. Esperamos que acá, en esto, lo que habíamos, la primera celda que habíamos hecho al principio, ¿recuerdan? Esta de aquí, que el gradiente de el N0 en 2 sea positivo. ¿Siguen esto? Este 19, 12 tiene que... Es la derivada de acá. Entonces tiene que ser positivo. Este 191 es la derivada del R en 1. Bueno, usamos 0,1, así que vamos a hacer de nuevo el cálculo acá. Vamos a hacer de nuevo la cuenta del gradiente. Para dar 10.536. Es 10.536 significa que es muy sensible a ese parámetro, es un parámetro muy importante, mucho más fuerte que los otros. Entonces, que el 0,1, que es por acá, ven que tenemos una pendiente muy fuerte. Va para acá. Tenemos por aquí, y es positiva porque está creciendo. El K en 20, es por acá, positivo. Entonces, la función de gradiente da un valor positivo de 378. Finalmente, el desvío estándar es una función que decrece el gradiente en ese valor que lo pusimos, en 2, en 1843. Significa que es que el máximo está, digamos, para el otro lado, en ese sector. ¿Siguen la interpretación del vector del gradiente? ¿Cómo va? No. Bueno, ya estamos llegando a las 11. Entonces, antes de pasar a lo que sigue, vamos a hacer una pausa. Y ustedes jueguen un poco con el gradiente. Es más importante entender el gradiente que ajustar la función. ¿Podrías dejar compartida la pantalla, pero un poquito más arriba? Para ir a, porque logré copiar para hacer el grafiquito de N0, pero me falta ver cómo cambiar para ir haciendo los otros grafiquitos. Sí, donde dice N0 reemplazás por la otra, ¿no? Siempre toman en cuenta este rango de valor. Sí. Bueno, dale, gracias.
Yo la dejo compartida, pero bloqueo mi... Bueno, la idea original era utilizar el BFGS a secas. El original. Pero resulta que me encontré que teníamos algunos problemas con algunos valores del K, entonces, y del desvío estándar, que no tenía planeado, así que vamos a utilizar este otro que es un poco más robusto, pero que no nos devuelve la matriz hessiana. Eso no es tan problemático, porque la podemos crear de todas maneras una vez que conseguimos la optimización. Entonces, lo primero que hacemos es, de la función cpOptimist, importamos esta función fmin lbfc bfgs-b así, de esta manera, ¿no? Es una variante del bfgs que es para cuando le metes muchas variables. A veces tenés que optimizar con 100 variables. Esto funciona mejor cuando vos tenés esos grandes procesos de optimización, porque te consume menos memoria. Después, deberían dar los mismos resultados. En la práctica hay algunos errores de redondeo que lo hacen un poquito distinto. Entonces, importamos esto, y antes de correr, Python nos tira un manualcito. Si ustedes no están usando Python, usan R o MATLAB u otra cosa, bueno, todos tienen su manual, lo que sea. Entonces conviene antes de meter en estos, ver un poco el manual y ver qué significan las cosas que contienen. Tanto, estos están disponibles también en R. Si ustedes quieren hacer en R, también está disponible eso, con alguna variante, pero la lógica es la misma porque es el mismo algoritmo. Entonces, en el manualcito nos dice los parámetros de ingreso. Una, la función que hay que optimizar. En ese caso es ajuste G, la que hay que minimizar. X0 son los valores iniciales, el punto de partida. Recuerden que esto es importante, el punto de partida, porque es sensible a los mínimos locales. Entonces, ahí pueden poner. Si ustedes no tienen una idea clara de cuál puede ser el valor óptimo, entonces conviene correrlo muchas veces con combinaciones al azar de valores iniciales. Y encontrás el que mejor ajusta. Eso en la práctica es casi como hacer un híbrido entre estos métodos y los de Monte Carlo. Poner muchos puntos de partida al principio. F' es la derivada de la función de ajuste, es decir, es el gradiente. Entonces pueden o no ponerle una función de gradiente. Los argumentos, que es ese args que se pone ahí en la función de ajuste. Y acá te dice si es el gradiente o no, porque si vos no le pones este parámetro, entonces aproxima el gradiente de manera numérica, por un método interno que tienen ahí,
Y si vos le pones esto, acá esto no lo hace. Y acá una cosa que es importante en esta rutina de Python es que te permite ponerle los límites dentro de los cuales se tiene que mover. A veces no importa, pero otras veces sí importa. Por ejemplo, en estas funciones de crecimiento poblacional, ni el n, ni el r, ni el k pueden ser negativos. De hecho, tampoco el desvío estándar. Todas las variables que vamos a usar en este ejercicio siempre, sí o sí, tienen que ser positivas. El m, bueno, es una cosa de este algoritmo que es la cantidad de pasos que da hacia atrás para reconstruir una matriz hessiana virtual que tiene ahí adentro. Que, bueno, conviene dejarlo como está, ¿no? Después son algunos parámetros de precisión en el ajuste. Y después les dice si imprime la salida, si no, el número de iteraciones, cosas por el estilo. Acá dice la máxima cantidad de veces que haría una búsqueda, se llama line search, es cuántas veces el algoritmo busca el mínimo en cada iteración. Pero bueno, una vez que ponemos esto, se puede tunear con estos tres. Estos tres son los que daría cuánto podemos tunear. Y estos dos de acá nos darían de que si estamos haciéndolo automatizado a veces, bueno, como esto para que no haga demasiadas iteraciones y no tarde un siglo en resolver. Pero bueno, estos tres son los de tuneo. Que por ahora vamos a dejar todos los parámetros por defecto. Y vamos a sacarle el gradiente. Y vamos a ver acá. Primero, pues empezamos ajuste. El X0 son las condiciones iniciales, estas que estuvimos viendo. Bueno, vamos a jugar un poquito más con lo que estuvimos viendo aquí. Por ejemplo, vemos que a ojo el N0 inicial es muy chiquito, ¿no? Entonces el N0 inicial no lo vamos a poner en 2, sino que vamos a ir a un valor más pequeño. 0,1, por ejemplo, para que no sea tan chiquito. A ojo, vemos que el R es 0, ahí tenemos un mínimo acá chiquitito de R, ¿no? Entonces, el R lo podemos poner en también un valor más chico ahí. El K. El K que tiene un mínimo acá alrededor del 10. Entonces, dejamos ahí ese 10. Y el SD, el desvío estándar, el ajuste en función del desvío estándar bajaba hasta ahí alrededor del 2, ¿no? Entonces, lo dejamos en 2. ¿Van siguiendo? Aquí estamos. Y acá, estos bounds son los límites, es decir, ninguno puede bajar de 0. El cero inicial no puede ser 0 porque si no, la población nunca crecería. Entonces empezamos con un valor muy chico. Es decir, esto es lo mismo que poner 6 ceros adelante de 1, ¿no? Y un máximo de he puesto 2, porque si vemos el gráfico, el N0 inicial está por acá. Entonces,
tiene sentido que tenga más. Ponemos 3, 0 y 2. Para forzar que busquen esa región. Es importante que estos límites engloben bastante como para que sean mayores que los futuros intervalos de confianza de la estimación de los parámetros. Bueno, acá tenemos el N0 inicial. Este es el R, que no puede ser muy alto, ¿ven? Ven que acá, 1 ya es altísimo, se le puede restringir mucho más. El K, ¿ven? Pero si pasamos a 25 se iba a infinito, entonces el error se hacía demasiado grande. Quedaría aquí. Y finalmente tenemos el desvío estándar, que bueno, lo dejamos entre 0,3 y 5. Está bien, porque debajo de 0,3 cometía... Después ARGS, esto de observación, digamos, el tiempo de las observaciones, es lo mismo, bueno, que va acá. Que ARGS con el asterisco, que se convierte en esto. Son los datos, tendría que ser para esto, para ajustar. Son las variables a ajustar, los límites, pueden tomar las variables a ajustar, los datos, y el resto lo dejamos por defecto. Y hacemos que corra. Y salta un error. ¿Qué hizo esto? Sí, me tiró error a mí también. No sé, viendo bien, sí es un tema del cálculo del gradiente. Jacobiano, listo. Entonces, jacobiano es la materia derivada. Bueno. Entonces, aquí dejamos que corra. Se puede poner que la pantalla que va haciendo cada iteración, en general no es muy útil. De capturar la salida. Lo lógico sería, por ejemplo, hacer una captura de la salida de esa manera. Ahora vemos. Basta un ratito. Juan, ¿cómo vas? Bien, por suerte con la consulta del compañero, hace un rato me pude sumar bien. Igual era el video. A mí ya me corrió, pero me tiró un error de runtime warning por dividir por 0, una cosa así. Sí. Si la salida no tiene cosas raras, no le des mucha bolilla. O va probando algunas combinaciones de parámetros que tienen división por 0 por ahí, entonces tiran eso. Por ahí, acá se le puede poner, en lugar de 0 límite menor, se le puede poner valores muy chiquitos, ¿no? En este caso, voy a tirar menos errores. ¿Puedes correr la barra para la derecha para ver el resto del código? Sí, mejor hago esto. Obviamente, como son largos, conviene poner, por ejemplo, cada parámetro en una línea distinta. Entonces,
buena es agarrar y hacer esto. Va a ser más limpia todo, ¿no? Entonces, este de acá, cada uno se corresponde con el de abajo. ¿Ven? Tienen la variable, ¿no? Ajustar y abajo los límites. Entonces, ven, este tiene que estar en este rango, este otro, este acá. ¿Ven? Una buena manera de hacerlo legible. Como ven, me tarda un tiempito. ¿Ven? Bien. Entonces vamos a examinar un poquito la salida. La máxima verosimilitud estuvo en esto, 145, digamos, la de Bians, en realidad que es menos 2 por la verosimilitud. El gradiente, ven que ya quedó valores bien más chiquititos. Si veían el gradiente original de acá arriba, ¿no? Pasamos de 109 a menos 0,204, con lo cual nos da que es un valor mucho más pequeño. Después dice acá que hubo, básicamente no pudo mejorar el ajuste utilizando esta función line search, que es medio larga de explicar, pero es donde el algoritmo se para y empieza a tirar valores hacia adelante en función del gradiente, y si no encuentra, termina, ¿no? Lo hizo en 24 iteraciones. Pero esto es como un titular sensacionalista. En realidad, llegó a un punto donde no pudo mejorar más el ajuste en función de la precisión que tenía, y dijo, bueno, acá terminamos. Y los óptimos son estos de acá. Esta primera 4 valores, ¿no? Una consulta, Octavio, yo sin querer en el X0, en vez de poner 0.1, puse 1. Y el número de iteraciones fue una sola, y había convergido, ¿sí?, a un valor que dio nada que ver con lo que mostraste, pero ¿por qué varía tanto el número de iteraciones? Es muy sensible a las condiciones iniciales. ¿Por qué es eso? Sí, y eso por la manera que se mueve el algoritmo en función del gradiente. Lo que se hace es separar un punto, en ese punto aproxima a una matriz hessiana para establecer la dirección, y entonces en función del gradiente, ¿no?, y la dirección, que vendría a ser lo que le da la matriz hessiana, la multiplicación entre el vector de gradiente y la matriz hessiana, empieza a tirar valores a diferentes distancias. Y verifica de que haya una mejora en el ajuste. Ok. Esos me llaman los métodos de gradientes conjugados. Siempre conviene, dado que es un método basado en el gradiente local, y es muy sensible a los mínimos locales, entonces conviene hacer un bucle con valores iniciales al azar y probar varios. Entonces, acá tenemos el gradiente y tenemos bueno, tenemos el ajuste y el gradiente en ese lugar.
Entonces ahora lo que hagamos, vamos a hacer un ejercicio y es utilizar estos 4 valores de acá y llevarlos a los gráficos de arriba. Vamos a hacer para no eliminar, vamos a copiar, a pegar y con la flechita nos pagamos más abajo. Entonces, tenemos esto. Y ahora, miren esto. Entonces, por ejemplo, hacemos el N0, nos da 0,85, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra cosa ahora. Que nos tiene un vector también con valores, sería 0,8507, entonces tenemos. Y acá le partimos una serie de valores antes, por ejemplo. Y hacemos 101 porque toma todo el principio y el final. La lógica, empezamos de este valor, el máximo estimado, y vamos tanto para atrás y tanto para adelante, sin tocar el 0. Y después hacemos el mismo gráfico con los otros mínimos. Por estos valores de acá. Ahora los reemplazamos. Hacemos esto. Y acá lo mismo. La remedia. Una pregunta. Sí. El desvío vos le habías puesto como límites 5 y sin embargo te dio un pelín más grande que 5 el ajuste. Eso puede No, llegar a... ¿qué? No, el desvío estándar me dio 0,5 acá. Fíjate, pues entre 0,3 y 5. Ah, perdón, 0,5, disculpa. No. Sí, sí. No, no debería excederse el límite. A veces pasa, si significa que el algoritmo tiene un error. Okay. Me debería hacer un reporte de error para el mecanismo de interface. Entonces hacemos. Ahí el R medio te quedó con un 0 de más. 0, 1. Sí. Sí, pero es el R medio. Lo fragmenté desde 0. Bien. El K, bueno, lo mismo. El K, ahora. Es 0, 6.
Entonces, hacemos lo mismo con el K. Y aquí debería estar todo bien. Probablemente salte algún error. Te faltó cambiar ahí los valores del ajuste, poner los Ah, valores. Sí, acabo de ver. Vamos a ver aquí, copiar de nuevo. Ahora vamos a examinar la forma de la curva ahí. Lo que importa es que dentro del mínimo esté bien, verificamos que está dentro del rango, ¿ven? Entonces el 0 inicial está aquí, ven que se forma acá algo aproximado de una parábola. Acá ven que la parábola no es tan obvia, ¿no? Pero bueno, el R está en ese sector. El K bien informadito. Y el SD bien, que hay que bajar a 17. Pero vamos a ver qué hacemos con el R. Mientras tanto, tenemos que verificar bien para los otros. Esto está bien. El K también, es el R, el N0, todos están en el mínimo del ajuste, está ahí. No hay error. Se llegó a un mínimo aproximado, ¿ven? El R no me dio igual. Depende de las condiciones iniciales. Si tienen las mismas, debería dar lo mismo, ¿no? Acá las condiciones iniciales eran estas, ¿no? 0,1, 0,05, 10 y 2. Fíjense, acá, por ejemplo, la diferencia en SD, que el mínimo se iba, estaba muy lejos, estaba más arriba del 2, ¿no? Y acá ven que el mínimo está en 0,5. Hay una correlación entre las variables. Una vez que se les va acercando el mínimo. Bueno, vamos a jugar un poquito con los rangos. Vamos a hacer que N0, que el R, vamos a hacer un poquito de zoom sobre el R.
Octavio, una consulta. Acá estos gráficos nosotros lo que estaríamos haciendo es como corroborar lo que dio la función de optimización, o estaríamos Sí, como ajustando sobre lo, optimizando sobre lo optimizado, digamos. se pueden hacer las dos cosas, pero acá estamos verificando de que la función de optimización nos haya dado un valor correcto y que sea robusto. Claro, o sea, si el K era 10, algo, vos haces todo esto y ves que el K más o menos, el mínimo está cerca de 10, entonces está bien. Si el gráfico te mostrara que el K está cerca de 12, ahí estaría pasando algo que tenés que corregir. Claro, sí. Además también te sirve para verificar la distribución de los parámetros. Cuán normal es. Por ejemplo, el K es bien normal, el R no es normal. Vamos a aproximar, pero no es una normal, ¿no? Lo mismo el SD. El SD sabemos por la literatura que no es normal. Pero bueno, esto descansa sobre esa especie de asunción de normalidad de las distribuciones de los parámetros, ¿no? De los datos. Todo esto es lo que hacen cuando ustedes en un GLM, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en general están medio que la gente te dice que confíes. Como en general los GLM no son tan complicados, no hay tanto problema, pero es lo mismo. Acá, como los modelos son más complejos en su comportamiento, no tienen que confiar. Al menos hasta que no lo hayan verificado algunas veces. El SD, vamos a bajarlo, vamos a hacerlo un poquito más. ¿Entienden? No. Yo no termino de entender cómo es que lo que estamos verificando nos da que está bien. O sea, veo mínimos en N0, en K y en el SD. Eso es lo que quería buscar, ¿no? Sí, deben verificar eso. Y además tienen que verificar la parábola. Ok. Pero en el caso del R, si bien es verdad que empieza a crecer para R0.2, pero no está tan claro. Sí, espera que acá cometí un error. Sí, acá hay que. Esto es siempre es para verificar tanto la salida como, bueno, los supuestos o como buenos son los supuestos de esto, ¿no? Voy a hacer un poquito más de zoom. Ven que si hacen zoom, se van acercando, esto se va empezando a parecer cada vez más a una parábola. Dice que acá en el entorno del mínimo, la función es aproximadamente cuadrada. Tienen que ahora el SD, que era claramente asimétrico, acá ven que en el entorno de esto es así, aproximadamente parabólico. Y en el R, bueno, se le puede hacer un poquito más de zoom. Entonces, en lugar de 0,05, vamos a ponerle. Bueno. Nosotros en la próxima clase vamos a calcular las especiales. Ahora ya estamos terminando, no hay más tiempo de mucho más. Lo que le vamos a hacer, le voy a mostrar es un acercamiento a la estimación de el desvío estándar de cada una de las distribuciones, dado esto. ¿Ven? Y ahora lo tenemos bastante parabólico, la antenita.
¿Vieron? Entonces, el bioestándar es, bueno, la función de verosimilitud vendría a ser lo que sería la derivada segunda, ¿no? Como esto ya está dado vuelta, menos la derivada segunda es la derivada segunda de sin dividido 2, porque esto es de Bianchi, ¿no? Entonces vamos a trabajar, vamos a ver el desvío estándar de acá, de N0, y después vamos a hacer el azul. Entonces, vamos a copiar este sector de acá. Lo estoy haciendo hacer a mano, una cosa que no lo hacen automático, una rutina, pero a veces no hay que confiar tanto. Pero tenemos ahora dos variables, ¿no? Tenemos el vector de ajuste, ¿no? Y que vendría a ser el y el x, que es el vector con los valores estimados. Entonces, la manera de acercarnos es por medio de una, por ejemplo, una regresión a una parábola. Entonces, bueno. Polyfit es una función que nos ajusta a un polinomio. El x tendría que ser n0, el y va a ser el vector de ajuste, y el grado 2. Ahora vamos a hacer vamos a poner que sea color para circular, y acá tenemos n0 más 0 más a n0 cuadrado. ¿Recuerdan? Está la parábola. Y vamos a poner que sea color. Está ahí cerca. Entonces, esto dice que, bueno, hay que hacer un poquito más de zoom. Haciendo un poquito más de zoom y quede casi igual, ¿no? La derivada segunda es 2 por A. Vamos a ponerle y vamos a hacer una cosa. Primero, esto vendría a ser
elevado a segunda. Estándar. Bueno, acá nos dice que el intervalo de confianza, bueno, está, ¿ven? 1.9, un error. Luego, ¿Intervalo de confianza lo sacás a partir del término cuadrático? sí. Es la derivada segunda eh, de la función. No me acuerdo si era 2a o era a secas. Era a secas, pero bueno. La derivada segunda es 2a, ¿sí? Sí, 2a. Entonces, con intervalo de confianza dice que, ven, que el error está así. 0,043. Entonces, si le hacemos, ¿cuánto le puse? Más o menos 0,25, ¿no? En realidad, había que ser darle un poquito más que el desvío estándar. Pero, ¿Y el D2 qué es? Perdón. entonces, estos jueguen después con todas las otras, vamos a encontrar que si ya estamos bien cerquita del intervalo de confianza, los dos en esa zona es aproximadamente normal, ¿ven? Se forma la parabolita. Disculpa, ¿qué era el D2 que te da La 4? derivada segunda. Ah, viste. Sí. Por ejemplo, bueno, esto se puede hacer con todas las otras, ¿no? Por ejemplo, podemos copiar el R. Hacemos claro, sí, sí. Vamos casi, Octavio, ¿eh? ¿Bien? Vamos casi en la hora. Sí. Bueno, quiero mostrar esto. Entonces, vamos a hacer igual.
Bueno, sigan jugando con esto, ven, cuando se hace zoom más cerca del desvío estándar, que ajuste bien parabólico, con eso ya tienen las estimaciones de los errores de los parámetros. Como esto es algo simulado, las estimaciones eran muy suavecitas. Bueno, consultas antes de